Gente presenta Tiempo de Borges. Con motivo de cumplirse el centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges, Gente ofrece el último reportaje televisivo realizado al gran escritor argentino. Junio de 1985. Conducción y realización de Raúl Brusaco. Esta mesa sin principio ni fin. Esta es una mesa redonda, sí. Por eso digo sin principio ni fin, sí. Es de mármol la mesa, es un poco fría, Sí, ¿no? estoy tocándola así. María Estuardo hizo grabar en su anillo: en mi fin está mi principio. Eso me recuerda a un trabajo suyo que dice La esfera de Pascal. Es cierto, pues la misma idea. Sí. Es la idea Pascal de- dijo la esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Pero él pensaba no en el espacio infinito, sino en la mente de Dios. Claro, él pensaba que eso era la definición de Dios. Sí, definición de Dios. Pero eso se aplicó, puede aplicarse al espacio también. Claro. Y a la quizá al naturaleza. tiempo también. Así es. El tiempo es difícil imaginar un principio y un fin. Es que estamos siempre en el centro del tiempo. Usted en su obra menciona justamente, hace la cita de Primera de Reyes, 8:27, donde Salomón dice Dios, él le ha hecho la casa a Dios, le ha hecho el templo, y dice, sin embargo, dice Salomón, el cielo de los cielos no te contiene. ¿Cómo te va a contener esta casa que te he hecho? Esto lo menciona usted en el... Yo creo que acaba de inventarlo usted en este momento. Es Sí. un don que usted le dice a Salomón, ¿eh? Sí, Yo no recuerdo, pero puede ser, ¿eh? Ya que uno ha escrito tantas cosas, demasiadas cosas al cabo de 85 años. Es terrible, ¿eh? Cuando mi madre cumplió 95, le hicieron una fiestita. Y ella dijo: caramba, se me fue la mano, estaba tan avergonzada. Y llegó a los 99, bajo el terror de llegar a los 100, pero murió unos meses antes. Estaba postrada, no podía valerse, estaba deseando morir. Ella era creyente, yo no. Todas las noches le pedía a Dios que la llevara en el sueño, pero eso, por la mañana lloraba al ver que no se había muerto durante la noche, pero llegó una mañana en que, bueno, ya no se despertó. Unos meses antes del último cumpleaños. Ha sido terrible para ella cumplir 100 años. Yo he Cierto, asistido sí. a muchas agonías. Claro, en el curso de mi larga vida, siempre los que se morían estaban muy, muy impacientes de la muerte. Deseaban morirse de una vez. dar el paso, finalmente. Sí, sí, La esperaron toda una vida, a lo mejor. sí, pero yo creo que la muerte ha de tener un sabor especial, porque siempre la gente que va a morir lo sabe. Es decir, sienten algo nuevo. Sin duda que no pueden comunicar naturalmente. O sea que toda palabra presupone una experiencia compartida. Y la experiencia de la muerte uno la recibe al final. Pero ha de ser un sabor nuevo, que quizá no sea desagradable. Bueno, eso lo sabremos. Y en cualquier momento. Lo probaremos. Sí, ya lo probaremos. Nos queda ese sabor desconocido, el de la muerte. Y los animales parece que lo sienten también, ya que hay lugares donde van a morir los guanacos, los elefantes, saben que van a morir, recorren largas distancias para llegar a ese lugar prefijado, al que nunca han estado antes. Sí, es rarísimo. Usted escribió, Borges, He escrito demasiadas cosas, sí. cosas. Yo le recuerdo una A ver que si, tiene que a ver ver si yo la recuerdo. con esto de la muerte. Es que es un tema constante. Sí. Para mí ahora, a veces me siento desdichado y pienso, ¿qué derecho tengo yo a la desdicha? En cualquier momento me muero, sucede esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Sí. Y luego pienso que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro, ser una cosa nueva, porque tuve un hombre viejo. Luego que pienso, ¿y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también. Se resignará a ser Sí. inmortal. ¿Qué iba a decirme usted cuando yo No, interrumpí yo le decía señor? que usted escribió en un tema que llamaba La duración del infierno. Al final contó un creo sueño, que sí. un sueño en el que usted despertaba como de otro sueño y pensaba, ¿dónde estoy? Y comprendió que no lo sabía. Y dijo, ¿quién soy? Y no me pude reconocer. Dice, el miedo creció en mí. Pensé, esta vigilia desconsolada ya es el infierno. Yo escribí eso. Caramba, no está mal, ¿eh? Habrá plagiado de alguien ella, que No. no creo que a mí se me ocurra nada, ¿no? Pero está bien eso. Y dice que Claro, y después despertó temblando. ese artículo lo leyó
Pierre Dreux La Rochelle, y le gustó. Cuando él estuvo en Buenos Aires, él leyó ese artículo. Yo era amigo de él. Salimos a caminar una noche y llegamos, yo no sé si llegamos más allá de la Chacarita, no, creo que más allá del Puente Arcina, la provincia de Buenos Aires. Y entonces Pierre Rochelle dijo, una frase perfecta para definir la llanura, dijo, vertige horizontal. Qué linda frase, ¿eh? Y no lo usó nunca después en lo que le escribió. Y ya no nos vimos más. Un hombre extraordinario, de Normando. Yo tengo alguna vieja sangre normanda por allí, sí, muy perdida, posiblemente apócrifa. Borges, cuando estábamos por ponernos acá frente a las cámaras, usted estaba conversando sobre las gitanas y los gitanos. Estaba recordando una canción recién. Sí, The Raggle Taggle Gypsy, sí, pero no me atrevo a cantar ahora que esa canción será pública, desde luego. No, pero era hermosa, ¿no? Era muy linda, para mí, sí. si estamos hablando entre usted y yo nada más. Se llama The Raggle Taggle Gypsies y la canta muy bien el escritor William Shand, un hombre de curioso origen. ¿El escritor la canta? Sí, porque la madre es rusa, el padre escocés, y él, bueno, tiene un tipo así rojizo, más bien escocés, el pelo rojizo, que quiero decir, William Shand, sí. Y la canta, y a veces yo voy caminando por la calle, y de pronto, no, una voz me dice, Three gypsies stood at the castle gate. Yo sé que Shand está saludándome así. Porque tenemos una especie sí, que es una historia de una gitana. Sí, son 3 gitanas que roban a una muchacha que acaba de casarse. Entonces el novio la sigue y dice, Last night you slept on a feather bed with the sweets turned down so bravely, oh. Tonight you'll sleep on the cold open heath along with the raggle-taggle gypsies, oh. Y dice con una gran alegría que le domina la canción. Y ella le dice, sí. Oh, what care I for my new wedded lord. Tal cosa. Es hermoso. Con ese ritmo. Gitano, sí. Y la gypsy, que es la corrupción de... egipcio. Sí, egipcio, naturalmente, claro. Gypsy es corrupción de egipcio. Sí, y creo que en la tragedia Antonio y Cleopatra de Shakespeare, cuando Antonio habla con Cleopatra, le llama gypsy, en el sentido de egipcia. Y no de gitana como de No, claro. no de gitana, pero la palabra es la misma. Pero es una palabra derivada de esta que después los ingleses la convierten en definición de gitana, supongo, ¿no? Bueno, y en castellano también, porque gitano, bueno. Egipciano sería. Claro, egipciano, claro. Gitano, egipciano, egipcio. Tienen que ser la misma palabra. Y hablando de egipcios, aquí he traído un egipcio conmigo, que es este bastón. Este bastón hermoso. Sí, que es de los pastores de ovejas árabes. Es un lindo bastón. Hermoso. Es el más firme de los que tengo. Tengo otro irlandés con el puño en forma de cabeza de cordero. Este martillo. Ah, de martillo. Sí, pero este no, este es un báculo. Sí, este también muy firme. ¿Sabes qué estaba leyendo? Desde luego, reunirme con ustedes, volver a leer su literatura. Bueno, mi literatura, entre comillas, digamos. Bueno, su literatura, sí. Entre comillas. Sí. ¿La de Borges o la del otro, como decía usted? Sí, o la de todos los autores que yo he leído, más bien. Y en un poema que escribió usted hace tiempo, que hace una cita bíblica, que es Mateo 25:30. Yo no sé, tengo tantos poemas con citas bíblicas que no sé cuál es ese. Yo se la recuerdo, es el que se apoya en la parábola de los talentos. Ah, sí. Claro, el talento con una moneda, sí. El talento era una moneda, en fin, tenía el valor, pero era una moneda que pesaba 21 kilos, ¿no? Era una moneda gigante. Ah, yo no sabía eso. Claro, el talento era una cantidad de plata, 21 kilos, 600 gramos de plata. Sí. Y ahora solo se usa en sentido metafórico, ¿no? Claro, y claro. Era mucho talento, sí. Era 6.000 denarios. Dijo Emerson que el lenguaje es poesía fósil, lo cual es una linda metáfora. Claro, bueno, talento, un ejemplo evidente. Sí, yo hablo de talento en qué sentido, yo no recuerdo eso. Yo trato de olvidar todo lo que he escrito. Como no me interesa mucho, lo olvido. Mi memoria está llena de citas de otros y mejores autores, desde luego, en muchos idiomas. Ahora, si yo pienso en mi pasado,
pienso sobre todo en los versos que he leído y en algunas personas. En cuanto a los hechos de mi vida, no se me han borrado, salvo los de la niñez, que son los más vívidos. Uno descubre todo, los colores, las plantas, los animales, las caras, y en mi caso, los libros, sobre todo la lectura. Esa accesible felicidad, ¿no? A lo cual se niega tanta gente ahora. ¿Sí? Yo lo recordaba, era yo que lo recordaba. Sí. Era el poema en el que usted habla de que el juicio universal se le aparece de pronto y le recuerda todos sus escritos y todas las menciones que usted ha hecho, y finalmente le dice que todavía no ha escrito el poema. Ah, sí. Bueno, esa fue una experiencia real. Eso me ocurrió y me había pasado algo muy desagradable. Dice que estaba por un puente en Constitución, usted estaba sí, pasando. me había dejado una mujer, un episodio tan común en la vida de todos los hombres, abandonar o ser abandonado, es lo más corriente, pero cuando ocurre bastante terrible. Y luego de pronto yo salí a pasear, me gustaba el barrio de Barracas, tan tranquilo, tan accidentado también, bueno, declives, los puentes del ferrocarril sur, y yo de pronto tuve esa impresión de estar fuera del tiempo. Empecé pensando, ¿qué puede importarme a mí lo que le ha sucedido a un escritor sudamericano del siglo XX, llamado Borges? ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Y luego me sentí fuera del tiempo. Y eso me recordó una frase de un personaje en la comedia All's Well That Ends Well, de Shakespeare. Es un capitán, lo han nombrado capitán, bueno, es un miel orgulloso, se descubre que es un cobarde, lo degradan, y es avergonzado, dice, ya no seré capitán, pero seguiré bebiendo y comiendo, y luego dice, simply the thing I am shall make me live. Sí, recuerda aquello de Dios, soy el que soy. Él dice, simplemente la cosa que soy me hará vivir, esa raíz misteriosa, el yo. Y claro, y él recuerda esa frase dicha de la zarza ardiente, soy el que soy, Soy el que soy. Porque la frase es la misma. Yo leí una biografía de Swift, estaba completamente loco, él vivía en su gran casa en Dublin, y él iba de pieza en pieza, repitiendo, I am that I am, soy el que soy. Es decir, le quedaba esa raíz misteriosa. Ya posiblemente ya no sabía cuál fuera su nombre, no sabía nada, pero soy el que soy. Él se consolaba con eso. Ahora, hay dos explicaciones de esa frase. Según los teólogos, eso quiere decir que Dios es, como creía Spinoza, el único ser que realmente existe. Nosotros somos atributos o sueños de Dios, pero Dios puede decir, soy el que soy. Pero según Martin Buber hay otra explicación, y eso correspondería al pensamiento primitivo. Si una persona da su verdadero nombre, se entrega al otro. Entonces, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios, para eludir la contestación, le dice, soy el que soy. O en la Biblia inglesa traducen curiosamente, I am that I am, soy lo que soy. Pero me han dicho personas que saben hebreo, que en hebreo la frase sería, seré el que seré, o soy el que seré, porque no puede decirse de otro modo en hebreo. En fin, tenemos varias explicaciones de la frase. Ahora, la frase en sí es linda, soy el que soy, como si solo Dios tuviera derecho a ser afirmativo. Es hermoso. En cambio, nosotros no podemos decir. Somos lo que somos. No, porque no somos. Somos apenas un tránsito. En función de este Dios. Yo soy el ser absoluto. Bueno, pues eso es lo que Spinoza dice. Una sustancia infinita, hecha de infinitos atributos. Y uno de los atributos es tiempo. O él dice la duración. Y el otro el espacio. Él dice la extensión. Y ahora él supone que cuando ocurre algo, ocurre infinitamente en los infinitos atributos de esa sustancia infinita que es Dios. Es decir, estamos usted y yo aquí, eso es un hecho físico. Así es. Yo tengo el placer de estar conversando con usted, eso ocurre en el tiempo. Pero además de eso, en otras categorías que no son ni el espacio ni el tiempo, están ocurriendo infinitas otras cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos. Así es. Sí, bueno, eso sería aún más misterioso el universo, que no necesita ser el universo, es misterioso, que ya lo
Y nosotros le damos demasiado para nosotros, sí. Le damos una dimensión finita a las cosas porque somos finitos, entonces no tenemos la captación de lo infinito. Sí, pero Spinoza pensaba en Dios como una sustancia infinita con infinitos atributos. Y solo dos siguen el espacio y el tiempo, que son los que están concedidos a los hombres. Había miles de otros que no podemos imaginar, desde luego. Usted menciona lo de Spinoza de sustancia, y yo me acuerdo que en la definición que se hace en la Biblia de la fe, en la versión más antigua de Reina Valera, dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y sí, ahí aparece la sustancia. Eso lo dice San Pablo, creo, ¿no? En una de las epístolas. En la de los hebreos. Sí, epístola de los hebreos, sí. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. En la primera versión de Reina Valera, ¿no? Porque después en las traducciones le han puesto otros valores a la palabra. Esa sí es de Heliodoro, de Casio, o algo así, y luego revisada por Cipriano de Valera, que eran protestantes, naturalmente. La Vulgata está distinto. Sí, la Vulgata es distinto. Esto dice... Sí, no, pero es así. Es así. Lo que pasa es que la han ido traicionando la palabra, porque la primera palabra es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Bueno, eso quiere decir que un acto de fe, esto no es un acto inútil, ¿no? Ya que si el porvenir está hecho de nuestra fe, y la fe es la sustancia del porvenir, bueno, convienen actos de fe, y ahora se precisan tanto, ¿eh? Así es. Sobre todo de cada uno de nosotros un acto de fe, bastante difícil por lo demás. Yo lo unía a lo que decía, tenerlo, sí. Lo unía a eso que usted dijo de Spinoza, ¿no? Que Dios es la sustancia. Sí, dos veces la misma palabra se une, ¿no? En la fe y en la presencia del Señor. ¿Usted es creyente? Soy creyente, sí. Yo he tratado de serlo y he fracasado. Es decir, creo en un propósito ético, pero en un Dios personal no puedo. Pero bueno, quizás en algún momento, sí. Mi madre era creyente, claro, en casa era muy raro. Mi abuela era anglicana, pero hija de pastores metodistas. Sabía la Biblia de memoria. Usted citaba un pasaje cualquiera y le decía sí, libro de Job, capítulo tal, versículo tal, y seguía adelante. O Cantar de los Cantares, o Libro de los Reyes, o lo que fuere. Esa era su abuela materna. Su abuela materna, sí, en inglés sí había de memoria la Biblia, sí. Sí. Bueno, de modo que mi abuela era muy religiosa. Mi otra abuela, criolla, era católica, pero católica de un modo un poco superficial. Mi madre realmente creyente. Y mi padre, bueno, agnóstico, se decía entonces, libre pensador. No, yo me crié en ese ambiente, todos nos queríamos mucho y no hubo ningún problema. A pesar del catolicismo de una abuela, de la fe, todo eso. Pero seguramente que el amor de Dios estaba en su casa, seguramente. Sí, y el cariño entre ellos también. ¿No? Se perdonaba esas pequeñas diferencias. Ahora, mi madre sí fue realmente católica. Mi abuela no sé, era católica de manera superficial, de tantos argentinos, ¿no? No, ser católico es, bueno, pertenecer a una familia más o menos conocida, vivir en tal barrio, tener ciertas tradiciones. El poema era simplemente... sí, era simplemente ahora lo recuerdo, sí. El impulso, ¿no? El impulso... Sí. Bueno, pues yo sentí eso. Yo lo he sentido 2 veces en mi vida. Usted decía que lo había abandonado una niña. Sí, siempre más o menos en distintas niñas por la misma ocasión, ¿no? Siempre un estímulo de ese tipo. Sentirme fuera del tiempo. Sentirme como una especie de espectador un poco indiferente de Jorge Luis Borges, sí. Un espectador un tanto eterno, un tanto alejado ya. Y después he vuelto a la vida común y recuerdo aquella especie de pequeño éxtasis, pero nada más, pero no podría contárselo a nadie, ni a mí mismo tampoco. Pero me ha servido para fines literarios. Usted habla del recuerdo, y hay una obra que la ha leído todo el mundo y que siempre la recuerda, que es la de Funes, el memorioso, ¿no? Ah, sí. Bueno, ese cuento yo lo escribí. Yo estaba en el hotel de Adrogué entonces, y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca. Y ese reloj daba la hora, el cuarto de hora, la media hora, el menos cuarto, la otra hora, iba midiendo el insomnio.
Entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme, porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptus afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo, y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdenme a tal hora, por recuérdenme a tal hora. Entonces yo pensé, qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes el Memorioso, que es una especie de larga metáfora del insomnio. Sí. Y ese cuento ha tenido mucha suerte. Ha tenido suerte, pero Sí. tiene un final donde usted, yo no recuerdo el final. Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita. Es decir, lo que debería ser un bien es una maldición para él. Pero eso ocurre en tantos cuentos míos, el Aleph, el Zahir, el libro de arena, cosas mágicas que acaban por enloquecer o por matar a quien las tiene, sí. Claro, pero usted lo remata, digamos. Después que este hombre está atormentado por su memoria, y usted dice, había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín, y dice, sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, dice usted. Claro, porque pensar es abstraer. Claro. Y yo me he olvidado de eso. Sí, sí. Yo me fui hace tantos años ese cuento, he tenido tanta suerte. Bueno, ha sido vertido de idiomas insospechables, por ejemplo, al árabe, al japonés, al hebreo, al húngaro, idiomas rarísimos, y ahí Funes se ha abierto camino, yo no sé cómo. Usted lo cuenta como que quien lo cuenta es una persona que podría haber sido su padre, tal vez por la edad, el tiempo que... Sí. O su abuelo. Sí, porque las fechas. Las fechas, Uruguay, esto ocurre en Uruguay. Sí. Yo estuve una semana en Fray Bento. Si yo creía después, ya que el tiempo es muy largo para los niños, que yo había estado un par de meses. No me dijo, no, una semana. Pero no, para un chico, un día dura. Y un mes, digamos, ¿no? Yo tenía tanto miedo al dentista, claro. No se usaba anestesia entonces. Decía, bueno, mañana vas a tener que sacarte una muela. No, vas a tener que sacarte una muela. Yo no, ¿cuándo? Decía, bueno, mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde, para mí, como si hubieran dicho el año 3000. Era una eternidad. Sí, en cambio ahora no. A medida que uno envejece, va pasando rápido el tiempo. Y el tiempo de este diálogo, desde luego, avanzando muy rápidamente para mí, ya que usted lo hace tan grato. Es asombroso la explicación que usted da tan clara, ¿no? Después de haber armado un cuento que tiene varias páginas, usted al final le dice, pero todo esto que es lo que usted, que yo no conocía la anécdota que usted lo escribió en Insomnio, ¿no? Una vez escrito ese cuento, dejé de sufrir durante mucho tiempo de insomnio. Como si hubiera curado ese cuento, una especie de catarsis. Exorcismo. Sí, pero qué raro, ¿eh? Yo escribí ese cuento, que es una secreta metáfora del insomnio, y el insomnio dejó de visitarme, de favorecerme, digamos. Usted, cuando hablábamos hace un rato, dijo dos cosas. Habló de los hombres cobardes, que muchas veces están en sus escritos, y habló también de las mujeres, ¿no? Sí. El hombre cobarde es aquel Rosendo Juárez, ¿no? Sí. Pero yo después reescribí esa historia, hice que no fuera cobarde, que fuera un hombre que se da cuenta. Hablamos de la esquina, el hombre de la esquina rosada. Sí, que se da cuenta de la vanidad de esa vida y que renuncia a ser valiente. Y se retira. Y fue una historia de Rosendo Juárez, pero nadie ha leído ese cuento, todo el mundo ha leído el otro. Sí, parece que ¿De cuándo lo cambió usted? Yo lo habré cambiado. Ese cuento fue uno de los primeros que yo escribí. Ese cuento, Hombre de esquina rosada. Que a mí no me gusta nada. Pero después traté de corregirlo con otro cuento, pero esa corrección fue inútil. Se llama Historia de Rosendo Juárez. Sí, la misma historia contada por él, desde otro ángulo. Claro, porque además el hombre de la esquina rosada estaba contado por el hombre que le estaba narrando a usted, a Borges. Sí, que no sabe por qué oculta su nombre hasta el final. En cambio la otra no. La otra hice, bueno, de un modo verosímil, tal como posiblemente sucedieron las cosas. Si es que sucedieron cosas que yo dudo. Sí. Sugieren su imaginación, pero de todas formas ahí tiene un personaje que es la lujanera. La lujanera, sí. Es una mujer que cambia de querencia. Sí, me acuerdo. Es decir, ella... Yo escribí ese cuento en la droga también. Así es.
poco después de la muerte de mi amigo el caudillo de Nicolás Paredes, que había sido protector de Carriego, y que debía varias muertes, según el comisario me dijo, sí. Y también entonces... Él murió el año 29. Yo traté de recobrar de algún modo la voz de él en ese cuento. Y combiné además cosas que él me había contado. Fui entretejiendo todo eso y tratando de hacer una historia con esos diversos recuerdos de él que yo tenía. Yo sigo extrañándolo. Y un hombre inculto. Sin embargo, me dijo una frase extraordinaria una vez. Me dijo, hay dos cosas que ningún hombre debe permitirse. Una es dejarse amenazar. Y luego vino lo asombroso. Y la otra es amenazar. Digo, pero él, qué raro que él se diera cuenta de que amenazar es tan ridículo como dejarse amenazar. Es como un acto en el otro. Y él nunca amenazaba. Yo lo he visto desafiar 2 o 3 veces, gente. Yo lo he visto a él, un hombre de más de 70 años, desafiar a alguien a pelear a cuchillo. Y siempre lo hacía con una suma cortesía. ¿Usted presenció? Acercando a la cara. Sí, 2 desafíos. Pero Que felizmente no llegaron a nada porque se asustaron los otros. Pero siempre, no se me apure, señor, busque su arma. Yo lo espero afuera, tome su tiempo. Claro, su pero tiempo, señor. Pero esa era una forma de amenazar. Sí, amenazar también. Digo, esa cortesía era una forma de amenazar también. Yo resistí otro desafío de él, eso fue en casa de él. Era un muchacho atlético, tenía menos de 30 años, Paredes tenía más de 70, y murió ese mismo año, el año 29, fue, 1929. Y él fue a su pieza y volvió con 2 puñales. Y tenía una linda colección de armas blancas, aunque era un hombre pobre. Y yo me di cuenta enseguida de que él había elegido el más corto y el más largo. Había elegido uno muy, muy largo y el otro cortísimo. Entonces dije, bueno, amigo, elija su arma. Ahora ya eso era una amenaza, porque quería decirle, yo tengo tanta seguridad que puedo permitirle a usted elegir el arma más ventajosa, el puñal largo. Era un modo de asustarlo también. Y otro se achicó enseguida, claro. Cuando vio eso, elija su arma, y vio esas 2 armas tan disparejas, comprendió que el otro tenía una gran seguridad. Y este hombre había tenido muchos lances y debía algunas muertes, como dice usted. El comisario me dijo eso. Él jamás habló de eso, pero 2 comisarios me aseguraron eso. No recuerdo y le gusta, supongo que es La intrusa. No, eso lo he inventado yo. ¿Eh? Eso lo he inventado yo. A usted mismo lo inventó. Era una antología, sí. Dijo, creo. Sí, no. La Juliana, ¿no? Sí, creo que se llama así. Ese cuento también ha tenido suerte, sí. Yo lo cito en Turdera, que siempre fue un barrio de malevos. Yo hice que fueran de origen noruego o irlandés, porque siendo el cuento un poco raro, creo que los lectores argentinos aceptan cualquier rareza de parte, digamos, de un judío o de un irlandés o de un noruego, ¿no? Por eso el cuento de Emma Suns también es judía, porque así se acepta lo que ella hace. En cambio, si ella se llama López o Pérez, no, ya sabe inmediatamente que no puede actuar de otra manera. Sí, claro, mejor conviene así. Pero este cuento de Emma Suns es terrible, ¿no? Lo que esta muchacha hace por vengarse, ¿no? Bueno, ese argumento me lo dio Cecilia Ingenieros, la hija de José. Hija de José Ingenieros, sí. Yo estaba enamorado de ella era bailarina. Cecilia Ingenieros. Cecilia Ingenieros, sí. Y la hermana de ella era, curiosamente, la doctora en ciencias naturales y prestidigitadora. Ah. Sí, se llamaba Camia. Encontramos ese nombre la misma noche del Capitán Burton. Buscamos un lindo nombre, bueno, árabe para ella. Y así que Cecilia Ingenieros... Me dio el argumento de ese cuento. A mí no me gusta ese cuento, es la idea de la venganza, me parece... Pero una mujer horrible ahora. Horrible, sí. Porque además se atormenta a sí misma. Es horrible. Se hace violar para poder vengar. Sí, ese cuento es absurdo, pero también ha tenido suerte. Hicieron un film bastante malo. Un señor que se llamaba, Torre Nielsen se llamaba exactamente, claro. Y me pidió disculpas por el film, era tan flojo realmente, era tan absurdo. ¿Borges quiere tomar un poco de agua usted? ¿Qué le va a sacar adelante? ¿Cómo no? Eso quiere decir que está quedándome un poco ronco, sí me doy cuenta. No, sí. No, porque pienso que es bueno tomar agua. Cualquier pretexto para tomar agua es bueno, ¿eh? Yo probé whisky una vez y me quedé horrorizado, sí.
Es áspero. Es horrible, sí. Y esa cerveza negra irlandesa es horrible también. No se la sirven caliente, ¿no? Sí, sí. Tibia, sí. Tibia. En jarras de peltre, de filtro, sí, de peltre. Pero el champán le gusta. Ah, eso sí, pero es que el champán es otra cosa. El champán es una fiesta, ¿eh? Ajá. Pero usted me contaba que bebían champán cuando viajó en globo hace poco, ¿no? El año pasado. Sí, se llevan varias botellas de champán para brindar con los agricultores, ya que uno usa la tierra para Usted sale de la... aterrizar, sí. Aterriza entre los agricultores. Sí, en los viñedos, no se puede fijar el lugar, depende del viento, se puede elegir el lugar en que se aterriza. Y eso es una fiesta, entonces se llama a los agricultores y se... Sí, eso sucede, claro, uno sale de noche, luego la gente ve amanecer sobre ese cóncavo valle, el Valle del Napa, y luego se aterriza donde se puede y se brinda con los agricultores y llegan botellas de champán, champán de California naturalmente, ya que todo eso ocurre en California. ¿Y esto es toda una noche o cuántas horas son? No, menos de 2 horas. Pero uno viaja de pie, uno está apoyado contra la baranda de la barquilla. Sí. Habrá, creo que éramos 5 personas y el piloto. Y luego un calor muy intenso porque tiene que estar llenando de gas el globo. Claro. El globo será como una casa de 3 o 4 pisos de alto. Tiene esa linda forma, es como una pera invertida y los pintan de colores, como ser, no sé, los de la bandera americana o simplemente... Sí, colores fuertes, porque eran naranjas, sí, azules. Sí, colores fuertes, sí. Como banderas un poco, sí. Claro. Y en aquel momento había otro globo volando al mismo tiempo. Igual quedaba muy lindo, me dijeron. Gente que veía otro globo también. Y en el espacio no hay mayor peligro, ¿no? Claro. Ahora, claro, si hay mucho viento, entonces no salen los globos. Es peligroso, si el viento Y eso lo se arrastra. hace, que yo sepa, únicamente en San Francisco de California. Usted debe sentir la experiencia, no solamente a través de los sonidos, sino de los olores, y debe Sí. interpretar la experiencia de quien está al lado suyo, ¿no? Supongo. Sobre todo eso. No, la gente supone que hay una especie de compensación, pero no. Eso no ocurre. Supone que uno tiene mejor oído o mejor olfato. No, pero eso no ocurre. No ocurre. Uno pierde la vista y pierde la vista. No se gana nada. Salvo en el sentido... No hay compensaciones. Sí, salvo en el sentido de que uno vive, entregado a la memoria, a la imaginación. No puede perderse el tiempo leyendo, ni ganarse tiempo leyendo. Pero usted viaja mucho Y viajo por eso, precisamente. Si yo recuperara la vista, yo me quedaría en casa leyendo los libros que sigo comprando para engañarme a mí mismo. No solo las enciclopedias, tengo tantas en casa, la británica, la Brockhaus, la europea de Carsanti, es excelente. Las libros italianas son muy, muy buenas. Dígame una Son cosa, admirables, ¿sí? debe tener toda la obra de Chesterton también, ¿no? No, toda la obra no. Desgraciadamente, no hay tantos libros de él que me faltan. Y son copas de champán que me faltan, ya que Claro. tan fácilmente uno se siente feliz leyendo Chesterton. No. El Father Brown. Father Brown. Y luego la poesía de Chesterton, las metáforas admirables de él. Por ejemplo, yo recuerdo aquello siempre, sí, se supone que es un viking que habla, que él está pensando en depredar a Europa. Entonces piensa en los tesoros de Europa, y piensa en el mármol y en el oro. Entonces Chesterton encuentra metáfora para él. Dice, marble like solid moonlight, gold like a frozen fire. Es decir, luz de luna como mármol macizo, oro like a frozen fire, como fuego congelado. 2 metáforas imposibles, pero muy eficaces, ¿eh? Claro. Pues, muy difícil encontrar metáforas para algo tan elemental como el mármol y el oro. Sin embargo, él encuentra esas 2 metáforas imposibles. Pero El hombre que fue jueves también es una farsa, pero además tiene un valor de epopeya, las cosas que ocurren ahí adentro de esos personajes, ¿no? Y es una obra realmente fantástica, ¿eh? Ahora, yo creo que esa idea de Londres como una ciudad fantástica, creo que lo hereda Chesterton de Stevenson, porque ya el ambiente del Club de los Suicidas, por ejemplo, Las Nuevas Mil Noches, es ese Londres fantástico que luego Él lo recrea exploraría Chesterton. con el Club de los Anárquicos. Sí.
sí, Los anarquistas. sí, bueno, claro, y en cambio el cuento de Chesterton no, es un club de suicidas, Suicide Club, sí. Pero Chesterton tiene un libro muy generoso, debidamente generoso, espléndido, sobre Stevenson también, que casi nadie parece haber leído. Luego escribió sobre dos pintores ingleses también. Uno, Blake, famoso barbador y místico, y otro, el pintor Watts, muy admirado por Jules Solar aquí. Tiene dos libros de él, porque Chesterton empezó estudiando pintura y dibujo, y luego se dedicó a las letras, pero las letras de Chesterton son muy visuales. Los personajes aparecen como si entraran en escena, y hay siempre paisajes, y siempre una mujer de este pelo rojo. Yo me acordé de Chesterton, oyéndolo hablar a usted, decía que lo parece paradójico, ¿no? Que las personas cuando son humildes hablan mucho, que justamente los que hablan poco es porque son orgullosos y se están midiendo, ¿no? Y bueno, en ese caso parece que yo soy humilde, tímido y estoy hablando demasiado. No, al contrario. Sí. Bueno, Oscar Wilde también. Pero Oscar Wilde quería parecer frívolo y no lo era, un hombre. Sin embargo, la frivolidad, grave, sí. La apariencia de su frivolidad le costó la cárcel. Sí, y fue él el que inició ese juicio, que él se había perdido de antemano. Ahora él le dijo a Gide que él había ido a la cárcel deliberadamente. Le dijo una frase muy linda, le dijo: yo quería conocer el otro lado del jardín. Qué linda frase, ¿no? Y elegir el jardín, no el lado oscuro del jardín, no, the other side of the garden, le dijo. Quería conocer, en francés, no sé, el otro côté du jardin, le diría en francés, con Gide, supongo. Esto me recuerda su historia que se llama La Escritura de Dios. Ah, sí. Este hombre que estaba en la cárcel. Bueno, yo ese cuento es casi autobiográfico, porque a mí se me ocurrió la idea de ese cuento. Yo estaba en cama, postrado, tenía que estar quieto, de espaldas, y esto fue en el mes de febrero en Buenos Aires, un calor terrible, tenía que estar quieto, de espaldas. Eso duró 10 días y 10 noches. Yo no podía mover mi cabeza de un lado para otro. Yo estaba muriéndome de calor, y ahí estaba. Entonces ahí se me ocurrió la idea. La idea de descubrir sí. el nombre de Dios en los dibujos de la piel del tigre. Y como mucho antes, viendo un jaguar, yo había pensado, esto parece una escritura, por eso el sacerdote es azteca, ¿sí? Más natural hubiera sido que se ocurriera en la India, digamos. Pero no, yo pensaba un jaguar. Las manchas del leopardo no parecen una escritura, las manchas del tigre tampoco, el jaguar sí, puede parecer una escritura. Entonces, por eso tuve que situar todo eso y en México, digamos. En México, claro. Sí, es un personaje más o menos culto, bueno, eligió un sacerdote. Y lo maravilloso es que este hombre, cuando finalmente descubre el nombre de Dios, ya no le interesa mencionarlo, el nombre de Dios, aunque es todopoderoso. Porque... Sí, pero la humilde razón es que yo no puedo mencionarlo porque yo no lo sé. Esto obligaba a que mi personaje... Su personaje tampoco lo mencionara. Claro. Pero él abdica de mencionarlo porque ha encontrado la felicidad, ya no le importa hacer. Bueno, yo tenía que concluir el cuento de algún modo, si me ocurrió esa trampita. Bueno, toda la literatura se dice de trampitas, pero de trampas sinceras, de trampas emocionadas, no de trampas armadas en frío. Yo creo que la emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío, no, usted no puede hacerlo. Y se suele suponer que puedan fabricarse poemas. El resultado puede parecer una fabricación, pero si no hay emoción, es imposible escribir. Y no hay necesidad de escribir tampoco. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Yo le pregunté a Alfonso Reyes, ¿por qué publicamos? Y él me dijo, yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo los borradores. ¿Cómo funciona el mecanismo entonces? ¿Usted en el momento que lo va creando lo vierte, alguien lo toma? Sí, voy dictándolo. Pero mi memoria está llena de buenas estrofas ajenas. Pero lo que yo escribo no recuerdo casi nada. Algún soneto Spinoza, y eso es todo. He aprendido ese soneto, bueno, porque me pide una vez que recite algo, pero por lo general no. Bueno, en cambio,
páginas de otros autores sí recuerdo. Me han interesado mucho los idiomas. Mi memoria está llena de citas, desde luego en castellano, en francés, en italiano, en inglés, en alemán, en inglés antiguo, es decir, en anglosajón, y ahora algo en islandés, pero de muy poco. Y me gustaría poder decir algo en japonés, pero eso me estará tal vez. Si pienso en mi vida, pienso sobre todo en los versos que he leído. Ahora, fechas no tengo ninguna memoria. No recuerdo los números de teléfonos que he tenido, no sé cuánto tiempo estuve en un lugar. Todo eso se me ha borrado. Por pensar, por no ser como Funes, ¿eh? Sí, puede ser por pensar. O sea que la memoria está dejándome y se queda con lo más precioso, que son los versos que he leído. Yo alguna vez escribí que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Sí. Una confesión de lector y de lector agradecido. Y sigue siendo agradeciendo. Pero los Tantos lectores, escritores, sí. los lectores no solo de Argentina, sino de todas partes del mundo están agradecidos de lo que usted ha escrito. Eso délo por seguro. Y Usted lo están habrá agradecidos a otra cosa, un episodio de los más lindos de mi vida. Esto me ocurrió hace unos meses. Yo caminando por la calle Maipú, me detiene un desconocido y me dice: Borges, quiero agradecerle algo. Sí, le digo yo. ¿Y qué? ¿Qué debe agradecerme? Quiero agradecerle, Borges, una cosa. Usted me ha hecho conocer a Robert Louis Stevenson. Bueno, le dije yo, en ese caso mi vida está justificada. Hay mucha gente que dice que le agradece a usted, no solamente Stevenson, sino Conrad, por ejemplo. Y bueno, para mí Conrad es el novelista. Qué raro, parece que él aprendió inglés a los 40 años. Y escribió maravillosamente en inglés. Sí, y parece que el inglés oral del Wells era pésimo, pero el inglés escrito, el mejor inglés que se ha escrito, superior al de Wells, desde luego, digo, página por página, estilísticamente, sí. Para mí es el novelista. Yo tengo una gran dificultad para leer novelas. La novela exige tanto esfuerzo previo, conocer tantos desconocidos, ser presentado a tanta gente a un tiempo, entrar en una novela, pero tú actualmente están tan pobladas las novelas a la manera rusa o china, cada novela tiene como 100 habitantes y hay que distinguir, hay que saber quiénes son. Un gran esfuerzo. En cambio, un cuento no. Un cuento casi no exige esfuerzo. Sí, Bueno, sin embargo, hay una excepción ilustre. Viene a ser el Quijote. Usted, en las primeras líneas del Quijote, está todo dicho. en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero recordar, no mucho tiempo que vivió un hidalgo, los agarra antigua, lanza en astillero, los sin frasco, un corredor. Pues se habla de los hidalgo a los 50 años. Bueno, ahí ya Cervantes le ha dicho muchísimas cosas. Usted en 5 líneas ha dejado su mundo cotidiano y ha entrado en ese mundo ilusorio que ocurrió, que pudo haber ocurrido al principio del siglo XVII, y todo eso estaba en pocas líneas. En cambio ahora usted abre un libro y dice, fulano dijo tal cosa, Mengana le contestó, usted no sabe quiénes son, claro. El autor reserva su información, no sabe por qué, y al cabo de 5 o 6 páginas, no sabe de quién habla. No, uno averigua, por ejemplo, que se trata del padre, de su hija, de amantes, de un marido de mujer, de hermanos. Toda esa información, no sé por qué se reserva tanto, me parece. ¿No cree que es la capacidad de expresión de esta gente, que les cuesta trabajo ir exponiendo todos sus personajes? O posiblemente han ido mucho al cinematógrafo, y en el cinematógrafo uno ve las cosas antes de saber quiénes son las personas. Posiblemente sea la influencia del cinematógrafo. Si no, ¿por qué esa reserva? ¿Por qué empezar un cuento diciendo que, no sé, ya no llovía? Bueno, ya no llovía en dónde. Todo eso lo averiguando después. Un cuento puede ser breve y esencial, y una novela no puede ser. Una novela... Bueno, es la vida. Y abunda en ripios, y la vida abunda en ripios también. Claro. El cuento tiene una gran síntesis. Sí, digamos que yo he leído y releído a Conrad, he leído y releído a Dickens, he leído y releído el Quijote, y luego, bueno, del Tolstoy, de Dostoyevsky, yo creo que eso es todo. He sido derrotado por todas las novelas que he intentado. Y dígame una cosa, Borges, yo estaba pensando ahora en los cuentos. Cuando usted como escritor escribe un cuento, tiene previsto el desenlace al comienzo, sí. Siempre, ¿no? Sí. Eso es lo primero que me ha mirar. revelado, no, la primera revelación que yo recibo es la del principio y la del fin. Eso siempre lo sé. Ahora, lo que yo tengo que inventar o descubrir
Ambas palabras tecnológicamente son iguales. Es Es qué sucede entre el principio y el fin. A eso yo tengo que inventarlo y tengo que inventar también qué país conviene, bueno, los nombres de los personajes, la época en que debe suceder. Eso me estaba después. Pero siempre sé el principio y el fin. Pero hay otros escritores que solo saben el principio. Goldsworthy, por ejemplo, empezaba a escribir y empezaba por una frase cualquiera. Y esa frase decía él, permite siempre un porvenir posible. Y eso da la segunda frase y esa la tercera. Pero yo no creo que fuera sincero, no creo que nadie escriba así. Nada más Absurdo. Un cuento tiene que ser simplemente una serie de caminos que perfectamente concurren un Yo creo que desenlace. sí. Si no sería absurdo pensar, por ejemplo, que Cervantes escribió en. Después pensó, después de en, ¿qué pongo? Un. Y después de un, ¿qué pongo? Lugar. Pero no, es imposible escribir con ese método, con esas precauciones. Así es. Graduales, sí. Es imposible hacerlo. Así es. Y bueno, esto me confirma lo que yo pensaba, sí. De la necesidad del conocimiento. Y es verdad, el conocimiento del comienzo, el conocimiento del final y el camino que hay que recorrer después. Ahora el camino puede ser muy diverso. Sí. Y a veces, yo digo... Bueno, usted escribió 2 cuentos sobre el hombre de la esquina rosada con... Sí, no, y a veces he escrito 2 páginas y me doy cuenta de que no, de que me he equivocado. El camino no es ese, que este tiene que ser otro. Y entonces, bueno, después yo lo escrito y vuelvo a empezar. Algunos caminos son laberínticos, por ejemplo. Sí, suelen serlo. Ahora, yo he usado eso en un cuento mío que se llama Las ruinas circulares. Ahí el mago empieza obrando de un modo. Se imagina a centenares de personas y luego se da cuenta de que así no puede proceder. Ahora, eso quiere decir que yo al principio pensé escribir el cuento con muchos personajes, bueno, fantasmales, y que luego lo cambié. Es decir, usé ese error mío, esa vacilación mía, la usé para que fuera parte del cuento. Claro. Sí. Y no me di cuenta de eso hasta que alguien me lo señaló en los Estados Unidos, que yo había usado eso. Dice, qué raro, usted ha escrito ese cuento y sin duda a usted le pasó eso. Sí, es verdad, le dije, yo lo había olvidado totalmente y ahora usted me recuerda este hecho que realmente sucedió. Y usted leyendo el cuento lo ha adivinado. Usted ha adivinado ese proceso mío que yo he olvidado. Ahora usted estaba diciendo recién que usted recibe como un... Viene a ser como algo muy vago. Lo que se llama la inspiración. Pero la palabra inspiración parece demasiado... pretenciosa. Sí, pretenciosa. Bueno, yo sé que va a suceder algo, y lo que sucede es más o menos el principio y el fin de una fábula, digamos. Y luego tengo que averiguar, bueno, si eso debe ser contado en primera o en tercera persona, qué fecha conviene, qué país conviene, qué edad, qué nombre deben tener los personajes, todo eso por cuenta mía. Mi inspiración es bastante vaga, ¿no? ¿Está escribiendo algún cuento últimamente? Sí, tengo 2 o 3. Voy a hacer un cuento sobre la revolución del año 55, la revolución libertadora. Y ese cuento va a ser mi mejor cuento. Bueno, uno siempre piensa eso de lo que está por escribir. Ese va a ser mi mejor cuento y el tema es la amistad. Y no es un cuento fantástico. Es un cuento cuyo tema esencial es la amistad, esa pasión argentina, quizá la pasión argentina, la amistad. Ya que la amistad está tan frecuente en la vida argentina y en la literatura también. Usted tiene, bueno, un segundo sombra, el tropero y el chico, bueno, en el Fausto, no importa la parodia de la ópera, sino la amistad de los dos parceros, la amistad de Fierro y de Cruz, tantas novelas de Eduardo Gutiérrez, el tema de la amistad. La amistad de los 2 hermanos de la intrusa. La amistad de los 2 hermanos, sí, yo me había olvidado, pero en fin, estoy hablando de libros de veras, no de lo que yo escribo. Pero usted dice que este cuento lo tiene avanzado o lo está trabajando en la cabeza por ahora. No, tengo las 2 primeras páginas ya definitivamente escritas. Y conoce el final. Ah, desde luego, todo el cuento. Y camina hacia el final, sí. Y justo eso tiene que ocurrir unos días antes de la revolución. Y voy a hablar de la lluvia, desde luego. ¿Usted recuerda? Sí. Aquellas lluvias de septiembre del 55, ¿no? Los primeros días de septiembre. Sí. Los primeros días de septiembre, sí. Esperamos tanto esa revolución, felizmente ocurrió, pero luego nos han defraudado tantas cosas, en fin. Mejor no hablar de eso. Pero la revolución, que es un telón de fondo sobre una relación de 2 personas. No. ¿O es un hecho...? No.
son varios conspiradores y excluyen a una persona. Ese es el tema del cuento. Y esa persona al final entiende que no lo han hecho por desdén, saben simplemente que él es cobarde, pero le han perdonado ser cobarde y siguen queriéndolo y lo han querido siempre. Y se establece una especie de relación entre él y los que han muerto. Bueno, al final del cuento. En fin, estoy contando demasiado el cuento y tengo que escribirlo. Si lo cuento muchas veces, no lo escribo. Sí. Hay gente sí que necesita contar para ir afirmando conceptos al contar, ¿no? Parece que Alphonse Daudet hacía eso con Groussac. Alphonse Daudet, antes de escribir un capítulo, se lo contaba a Groussac, según cuenta Groussac. En el viaje intelectual, creo. Y cuenta eso. Y después lo despedí de un modo un poco descortés. Le decía, j'ai la sensation du temps perdu. Tengo la sensación del tiempo perdido. Sí, pero no, claro, conversando con el otro. Rechazaba el hecho de haberle adelantado el cuento. Sí, posiblemente. Pero parece que eso ocurría regularmente y que a veces, dice Groussac, era mejor el cuento narrado o el texto narrado al texto escrito. Y ahí venía lo del tiempo perdido. Sí. Tal vez era una intuición. Era como una intuición, sí, pero el tiempo lo perdía después escribiéndolo, según Groussac, sí. Mientras lo había contado, el cuento era más eficaz. ¿Quiere tomar otro vaso más de agua? Una excelente idea. Yo siempre estoy listo a tomar agua. Tan difícil de conseguir en los Estados Unidos, ¿eh? Le traen Coca-Cola, Pepsi-Cola, agua mineral, pero agua de veras no. El tercer elemento no. Los elementos de Empédocles eran, ¿no? Sí. El primero es el fuego, creo. Sí. Ahora él dice magnífica altura del aire. En cambio los otros no tienen epítetos. Dice el fuego. La tierra, el agua. No, sí, la tierra, el agua. Y luego el aire sí. Se detiene en el aire. Es lo que alimenta al resto. Sí, ahora para Heráclito no. El primer elemento es el fuego. Todo está hecho de fuego. Y para Tales todo de agua. Y luego vuelve Empédocles al fuego como primer elemento, como elemento esencial. Qué raro que han desaparecido de la química esos elementos y perduran en la literatura, porque todo el mundo habla de los 4 elementos, y siguen siendo los 4 elementos. Para ningún físico lo son, desde luego, para ningún químico. Porque han ido más adentro de los elementos. Sí, claro, han ido más adentro. Pero sigue hablando de ellos, ¿sí? Tienen un espléndido porvenir oral y literario, esos 4 elementos. Y la ciencia lo liquidó. Claro. Carece de poesía la ciencia. Sí. Ellos dicen, por ejemplo, el fuego que es el producto de una oxigenación. Claro, una combustión, claro, de modo que no puede ser un elemento primordial. Claro. Supone la combustión de otros elementos, sí. Y ahí se destruye la belleza. Bueno, porque no buscan la belleza, buscan otra cosa. Además no seamos ingratos con la ciencia. Si hemos llegado en este siglo a la luna, no es del todo inepta la ciencia. Así es. Sin embargo, su gran emoción del año pasado fue el viaje en globo, ¿no? Y sí, bueno, y también es una forma de ir hacia la luna. También, y además, el globo también es una invención. Así es. Bueno, el cuerpo humano es una máquina, desde luego, y quizá la más defectuosa de todas ellas, que, bueno, consciente. El dolor de muelas, por ejemplo, que es terrible. Ya la segunda vez cualquier dolor es terrible, sí. Y usted se acordó ya 2 veces de las muelas hoy. Se acordó cuando le mandaban al dentista, ¿no? Es cierto. Y ahora, desgraciadamente, no me queda una sola muela. Estoy lejos de todo peligro y de toda dentición, sí. Borges, yo quiero agradecerle esta charla que hemos tenido. En esto de que usted se dirige a uno solo. Bueno, me he dirigido muy gratamente a usted, pero esto habrá durado 20 minutos o 21 o 19. Ha durado más de eso, sí. Bueno. Ha durado más de eso y ha sido hermoso. Pero muchísimas gracias. Usted ha sido tan generoso, me ha hablado de temas tan gratos para mí. Hemos hablado de Conrad, hemos hablado de Chesterton. Sí. Ahora cuando... Yo he recordado
mis pagos sureros, como decían antes. Cuando usted vivía cerca de Bursaco, así es. Claro, bueno, Y yo cuando me voy de acá, RBC. cuando salga de acá voy a ir a vivir a Borges, porque vivo en Borges. Sí, hay una calle también, Borges, ¿no? Sí, sí, que Y la menciona... estación creo que no funciona, ¿no? La estación está abandonada completamente porque en algún momento cortaron un hermoso ferrocarril que iba por todo por la costa y... Yo fui una vez. Reconocí a un librero alemán que me dijo, yo vivo en Borges, en la calle Borges. Sí. Yo, ¿y dónde queda aquello? O sea, me dijo dónde era. Yo dije, claro, es por mi abuelo Coronel Francisco Borges. Sí. Entonces yo fui. La calle se llama Coronel Francisco Borges, no pasa justo por la estación, está un poco distante. Claro, y ahora las explican a las calles. Antes ponían, por ejemplo, Melo, ahora Virrey Melo. Antes Borges, ahora Coronel Francisco Borges. Sí, sí, está todo. Sí. Dice Coronel FCO. Borges. Sí, está. Bueno, sí. Ha de ser él, sin duda, sí. Seguro que era él. Bueno. Gracias, Borges. Last night you slept on a feather bed with the sweets turned down so bravely, oh. Tonight you'll sleep on the cold open heath along with a ragged gypsy.